Buenas noches, amigos. Continuamos con la lectura de nuestro libro 26. Nos toca la lectura 2611 de mayo 25 de 1929. Potencia de quien vive en el fiat divino. Virtud de los actos hechos en él. Todas las generaciones dependen de los actos hechos por Adán. Continuando mi eventual abandono en el fiat, me he encontrado fuera de mí misma y con sorpresa he visto al enemigo infernal junto a mí, como si se quisiera lanzar sobre de mí. Yo he sentido tal fuerza de ponerme sobre de él, y conforme me ponía sobre él, así quedaba vencido y hecho pedazos. Yo me impresionaba y pensaba entre mí. Desde hace mucho tiempo que no lo veía al enemigo. Es más, si me veía, huía de mí. Y ahora, ¿qué cosa quiere con este acercarse? Bueno, es curiosísimo esto y sobre todo muy reconfortante, ¿no? O sea, Luisa empieza su vida de acercamiento con Jesús, o sea, con una serie de acciones, de pruebas que Jesús le va poniendo. Y una de ellas es la pelea con el demonio. Una pelea que duró un poco más de 3 años y en donde ella realmente estuvo muy, pues afligida, muy atacada, con grandes sufrimientos. Y después de eso, o sea, durante su vida, sobre todo en el principio, o sea, el demonio la atacaba mucho, no queriendo que escribiera. Pero bueno, Luisa poco a poco y con la ayuda de Jesús fue sobreponiéndose y fue llegando a incluso a burlarse del demonio, a tomarlo como un ser despreciable, como le decía Jesús, y decía, ignóralo. O sea, es un ser despreciable, no es más que o sea, realmente una hormiga. Y esto nos deja una enseñanza enorme, porque siempre hemos pensado que el demonio es superior a nosotros, que hemos pensado que el demonio tiene una fuerza increíble sobre de la criatura, pero la realidad es esta que estamos viendo aquí. Luisa se pone sobre de él, ¿sí? Y queda vencido y hecho pedazos. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, es muy sencillo. O sea, porque Luisa, teniendo la divina voluntad en ella, readquiere en sí la verdadera naturaleza que le corresponde al hombre. Nosotros tenemos una naturaleza, pero una naturaleza caída, o sea, una naturaleza que no es la que nos correspondía por creación, sino que a la hora de que Adán desobedece, se sale del plan de Dios, en ese momento pierde todos los dones que le habían sido dados gratuitamente. Y esos dones, entre ellos los principales, son la vida divina y la voluntad divina. El hombre en ese estado, conservando esa naturaleza, el demonio no se le puede acercar. El demonio no es nada comparado con el hombre, y el hombre lo vencería muy sencillo, simplemente con el solo hecho de tener a la divina voluntad en él, el demonio no se le podría acercar. Y si acaso se acercara, pasaría como en este momento. O sea, que poniéndose la criatura sobre de él, queda vencido y hecho pedazos. Vamos a ver qué le dice Jesús. Entonces Luisa continúa y dice, mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, el alma que posee mi fiat divino tiene tal potencia que hace pedazos la potencia diabólica. Esto es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Y yo he permitido que tocaras con la mano que solamente con el ponerte sobre de él
ha quedado destrozado, a fin de que no le temas, y que él sintiese la potencia de quien posee mi querer, que dispersa como polvo al viento la fuerza diabólica. Por eso no pienses en él y continúa la vida en mi fiat, porque tú debes saber que cada oración, cada acto y movimiento de quien vive en él encierra dentro una fuerza y un peso infinito e incancelable. Y lo infinito se extiende por todas partes. Contiene la virtud productora de todos los bienes. Abraza la eternidad. Encierra al mismo Dios. Por eso, un acto hecho en mi querer es un acto que no termina jamás y tiene tal potencia que encierra cielo y tierra. Nuestro fiat, con su potencia infinita, encierra nuestra divinidad en el acto de la criatura, formando con sus velos de luz la más bella y deliciosa morada real a nuestro ser divino. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? O sea, que en la persona, o sea, el alma que llega a vivir en este ambiente, o sea, tiene tal fuerza y un peso infinito e incancelable, que prácticamente está encerrando a todo Dios y todas las cosas que Dios ha realizado, todas las cosas que Dios ha creado, porque la divina voluntad es unidad, Dios es unidad, no separa nunca nada de lo que Él ha hecho. Por lo tanto, en un acto divino, en un acto de Dios, va todo Dios encerrado, va todas sus obras, toda la creación, toda la redención, toda su potencia, toda su santidad, va todo, todo lo que Él es y lo que Él contiene. Entonces, cuando la criatura tiene al fiat divino en ella, y este fiat divino tiene con su potencia infinita, o sea, encierra la divinidad en el alma de la criatura. Y ahí, cada vez que la criatura actúa, en ese acto va la divinidad en completa. Así que en cada acto se forma una vida divina. Esa es la razón. O sea que va todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios posee. En ese momento, el demonio no tiene absolutamente nada que poder hacer con la criatura. O sea, no se atrevería a enfrentarse a la criatura, teniendo la criatura su verdadera naturaleza, que es semejante a la de Jesús. Sería como una naturaleza de un ser humano completo, perfecto, y al mismo tiempo de un ser divino. O sea, naturaleza humana y naturaleza divina. La divina por un don que Él nos da, no por nosotros. Pero a final de cuentas resulta exactamente igual. O sea, yo tengo la divinidad en mí, tengo toda la potencia, toda la luz, toda la santidad, todo lo que Dios ha querido compartirme. Y en ese momento el demonio no tiene nada que hacer. Una simple mirada, un simple deseo de aquella criatura y el demonio tiene que salir despavorido. Lo mismo que hacía Jesús. A Jesús ningún demonio se le podía resistir. Simplemente con su potencia, con su palabra, le decía, sal de ahí, sal de él y déjalo. Y el demonio tenía que hacerlo. Nada ni nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. En el hombre es muy sencillo a veces ponernos en contra de la voluntad de Dios y aparentemente no pasa nada. Pero eso se debe a la libertad que Él nos dio y sobre todo a ese
esperanza, diría yo, de que ese hombre se llegue a convertir en algún momento de su vida, que eso es lo que Jesús espera. Pero si no se convierte y llega el momento de la muerte y queda en la misma posición sin aceptar a Dios en él, en ese momento la potencia de Dios lo aparta y lo deja prácticamente sin ninguno de los bienes que Dios provee, ni bienes espirituales, ni bienes morales, ni bienes materiales, que ese es el infierno. Así que el hombre sí le puede decir a Dios que no, sí se puede negar a hacer lo que Él quiere que hagamos, pero eso se debe a esa libertad que nos dio. El demonio no. El demonio ya no puede hacer absolutamente nada porque él ya está condenado y así que ante Dios no puede nada. Y cuando este Dios, por medio de la divina voluntad, por medio del fiat divino, habita, mora en el hombre de forma permanente y actuante, el demonio nada tiene que hacer. Jesús ha desaparecido y yo me sentía abismada en el abismo de luz del Fiat Supremo. Después de esto estaba siguiendo mis actos en el Fiat Divino y llegando al Edén pensaba entre mí. En este Edén, nuestro primer padre Adán hizo sus primeros actos en el Fiat Divino. Así que toda la creación tuvo el principio dentro de un acto de voluntad divina, obrante en todas las cosas creadas, como también el primer hombre. Ella extendía la plenitud de su santidad, potencia, belleza y luz en cada cosa, haciéndose actora y espectadora, encerrando todo en un acto solo de su voluntad divina. Cómo era bella la creación en su principio. Una era la voluntad que obraba y los diversos actos no eran otra cosa que los efectos de ella. Pero mientras esto pensaba, mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, todas las generaciones dependen de los primeros actos hechos por Adán en la plenitud de mi divina voluntad, porque siendo hechos en ella, eran actos llenos de vida y podían dar principio y vida a todos los otros actos de todas las criaturas. Y a pesar de que las criaturas no viven de mi voluntad, sino de la de ellas, es siempre ella que les da vida, y mientras les da vida la tienen como sofocada y agonizada en sus actos. Por eso todos los actos de Adán hechos en mi querer están como acto primero de todos los actos de las criaturas. Esto es interesante. O sea, a veces tenemos la idea de que cuando la criatura vive alejada de Dios, prácticamente no hay nada de Dios en ella. Y se nos olvida que el primer movimiento, el primer acto, siempre fue hecho por Él. Y que ese primer acto le da vida a todos los demás actos que puede llevar a cabo la criatura. Si la divina voluntad dio el primer acto de ver, el primer acto de hablar, el primer acto de caminar, ese primer acto se pone como fundamento, como motor, como parte, como si fuera una planta y es savia que corre a través de ese acto, pero multiplicándose en todos los actos de las criaturas. Y si ese acto fue realizado por Jesús en Adán, por el fiat divino en Adán, ese primer acto es de Jesús en nosotros. Por lo tanto, no importa quiénes seamos,
No importa si pertenecemos o no a nuestra iglesia, todos tenemos ese principio en Él. Y por lo tanto, todos tenemos a ese Jesús en nosotros, ¿sí? A ese Jesús en nosotros, pero que tenemos dentro de nosotros la vida de esta divina voluntad y de ese Jesús como sofocada y agonizante en sus actos. Continúa y dice, ¿quién puede destruir un acto hecho en mi divina voluntad? ¿Quién puede quitarle la soberanía, la potencia, la belleza, la vida? Ninguno. No hay cosa que no dependa del primer acto. Todas las cosas creadas dependen del primer acto hecho por aquel que las ha creado. Y si tanto amo, suspiro y quiero que mi voluntad sea conocida y reine en medio de las criaturas, es propiamente esta la razón, que sean restituidos sus justos y santos derechos, y que así como tuvo principio la creación toda, así regrese toda en nuestra divina voluntad. Esto es, yo diría, bellísimo, porque es tremendo el pensar que la criatura, por ejemplo, una criatura que no cree, o una criatura que se separa por su propia voluntad y empieza a alejarse de Dios, o una criatura que no tuvo la fortuna de conocer a Dios por haber nacido en un medio totalmente distinto al nuestro, donde se practica la religión y la religión cristiana, la religión católica. Es terrible pensar que esas personas no tengan algo de Dios en ellos y tienen el primer movimiento, y ese primer movimiento hecho por Jesús los conecta así inmediatamente con Él. Y ahora no podemos hablar de que esas criaturas no tengan esta asistencia, no tengan esta filiación con Jesús, si de Él parten todos sus actos. Y todos los actos a partir de los actos hechos por Él en Adán. Por lo tanto, estamos ligados a Adán y estamos ligados por medio de Adán a Jesús. Así que esto nos debe de alertar y poner realmente sobre aviso a todos de que todos los seres humanos estamos en unión con este Dios. En algunos será un Jesús que esté glorioso, en otros un Jesús que esté contento, realmente que esté felicitado por su criatura, aunque sea por voluntad humana, por santidad de virtudes. Algunos otros, un Jesús olvidado, un Jesús traicionado, un Jesús triste, abandonado. En algunos, un Jesús moribundo, un Jesús totalmente destrozado, igual que en la pasión. Y esto nos llevaría inmediatamente a ver en todos nuestros prójimos, a verlos como un Jesús, ya sea glorioso o sea moribundo. Pero de todas maneras me acercaría hacia el prójimo, o sea, no por el prójimo, sino por el Jesús que tienen dentro. Es un Jesús que nos llama, es un Jesús que nos ama. Por lo tanto, ahora yo le debo corresponder, pero le debo corresponder con lo suyo. Le debo corresponder con lo mismo que Él me da, para que ahora pueda realmente felicitarse en el alma de cada uno de nosotros.
26-12, mayo 28 de 1929. Cuando Jesús habla de su querer, se abajan los cielos. Fiesta de todo el cielo. El divino querer es corona de la creación y de la redención. Dolor de Jesús porque no se conoce el fiat divino. Mi pequeña inteligencia no hace otra cosa que navegar en el mar interminable del fiat divino, y conforme forma sus días de luz, así murmura su lenguaje celestial y divino, y pone fuera sus secretos, y con palabras arcanas se manifiesta a mi pequeña alma. Y muchas veces mi dulce Jesús sale de dentro de aquellas olas de luz, corre, me abraza y se pone la mano en su corazón para sostenerlo. Tanto es el ímpetu de su amor, porque escucha y habla de su querer santísimo. Ahora, mientras me encontraba en este estado, mi amado Jesús me ha dicho: hija de mi querer, si supieras qué amor siento cuando me decido a hablarte de mi fiat divino. Cada vez que te he hablado de él, los cielos se han abajado. Tanta era la estima y la veneración que sentían, y haciendo homenaje a lo que yo debía decir, y abajándose, todos se ponían atentos a escucharme. Y mientras yo hablaba, sentían en ellos nuevas creaciones de vidas divinas, nuevas alegrías, nuevas bellezas, porque cuando se trata de hablarte de otros conocimientos de mi fiat divino, todo el cielo siente la potencia de él y hacen competencia en escuchar y en recibir los nuevos efectos de aquellos conocimientos. Así que cuantas veces te he hablado de mi querer santísimo, ha sido la fiesta de todo el cielo, porque se sentía duplicar la felicidad, y sólo el cielo podía contener todos los admirables efectos, las puras alegrías de un solo conocimiento de mi fiat. Sólo así podía hablarte de él, con el cielo abajado para recibir sus actos reverentes y los homenajes debidos a mi divina voluntad. Es tanto el amor y el deseo que siento de hacerla conocer, que si fuera necesario me encarnaría de nuevo para obtener que mi voluntad fuera conocida y reinase sobre la tierra. Pero esto no es necesario, porque habiéndome encarnado una vez, mi encarnación está siempre en acto y tiene virtud de reproducir los mismos efectos como si de nuevo me encarnase. Bueno, todo lo que nos ha dicho hasta ahorita, o sea, es muy bello. El solo hecho de que él hable de su voluntad es tan grande. Esto es algo que no hemos todavía como aquilatado, no lo hemos tenido realmente como algo nuestro y no hemos podido penetrar en lo que eso significa. Pero el cielo, o sea, todos los bienaventurados, todos los ángeles, que sí conocen de lo que se trata, bajan reverentes para escuchar lo que Jesús tiene que decir, porque en cada palabra va una vida divina, que ese es el punto máximo de esto. Cada palabra es una vida divina que se le está comunicando a la criatura. Por lo tanto, todo el cielo queda felicitado por las nuevas creaciones, las nuevas bellezas, la nueva santidad que aquella vida trae consigo, y que no solo es para él, para ella, sino que lo pone a disposición de todo el cielo para que todos puedan gozar de esto. Y luego esta parte que nos dice:
de qué es tanto el deseo que él tiene de que se conozcan todos los conocimientos, todo lo que él ha hablado sobre su voluntad. Y el deseo de que se conozca es para que haya más y más criaturas que quieran decidirse a entrar y vivir plenamente en esta divina voluntad, que esa es la finalidad de él. Pero es tanto este deseo que dice, me encarnaría de nuevo, o sea, volvería nuevamente a este mundo, pero ahí viene más o menos lo que nos dijo hace unos momentos. O sea, el primer acto siempre es un acto que hecho por él queda eternamente. Dios no pierde un solo acto, todo está en acto de hacerse en la eternidad. Por lo tanto, ya no es necesario que se volviera a encarnar o que volviera a vivir aquí en este mundo. Con todo lo que hizo, eso ha quedado perennemente y con sus mismos efectos. Así que en realidad no es necesario que se encarnara nuevamente. Y entonces dice, y ha sido solo por el decoro de mi fiat que te he escogido, te he purificado de todo germen de corrupción. Esto del germen de corrupción hay que entenderlo desde el punto de vista espiritual, porque en ocasiones se llega a pensar que también forma parte de la corrupción del cuerpo y que entonces el cadáver de Luisa tendría que haber quedado incorrupto. Y la realidad es que no es así. Cuando exhuman los restos de Luisa para pasarlos a la capilla en donde está, a la iglesia en donde está enterrada, entonces prácticamente su cuerpo se había deshecho. Quedaban fragmentos de hueso, quedaba un poco de cabello y pues nada más. Lo demás había sufrido la corrupción. Entonces hay que centrarnos en que esto de que le es quitado el germen, ¿sí? O sea, perdón, que le es purificado el germen de toda corrupción, no se refiere a la parte material, sino se refiere a la parte espiritual. Ahí es en donde el germen de corrupción quedó purificado. Y luego dice, me he encerrado en tu alma, no solo en modo espiritual, sino también natural. O sea, no es un estar en nuestra alma, también en el cuerpo. Y hay una lectura en donde le dice, creo que es en el libro 14, donde le dice que la santidad del vivir en creer no es solo en el alma, sino también en el cuerpo. Y aquí pues no lo está repitiendo nuevamente, ¿no? Dice, de modo de servirme de ti como velo para cubrirme casi como me serví de mi humanidad. Curioso, cuando está hablando de esta manera, cuando dice, como me serví de mi humanidad, ahora la pregunta es, ¿quién está hablando? El Verbo Eterno. O sea, el Verbo Eterno es el que está diciéndole esto, porque su humanidad es Jesús. Su humanidad es Jesús. Y entonces lo que le dice es, me voy a servir de ti como velo para cubrirme. Dice, casi como me serví de mi humanidad, como velo para esconder mi divinidad. Y para tenerte a mi disposición te he segregado de todo. Te he confinado dentro de una cama y por tan largos años, para darte las sublimes lecciones sobre mi eterno fiat y hacerte beber sorbo a sorbo sus conocimientos y su vida. La historia larga de él requería tiempo para narrártela y hacértela comprender. Y uno dice, qué afortunada Luisa,
que en realidad toda su vida la tuvo dedicada a este conocimiento, a profundizarlo, a adquirir siempre más conocimiento, más profundidad en todos los conocimientos. En realidad es una belleza, es una gracia enorme que Dios le ha hecho, y pues todos los demás tenemos que estar compartiendo nuestro tiempo con el mundo, con nuestros seres cercanos, en fin, y eso desmerece un poco, o sea, la cantidad y la calidad de la concentración, del estar totalmente con él. Debe llevar una vida de continuo diálogo, de continuo intercambio de amor. Pero, pues bueno, a ella le tocó esto por ser la primera, por ser la escogida para la transmisión, la primera transmisión del reino. Bendito sea Dios por haber creado a esta criatura, o sea, igual que bendito sea por haber creado a la Virgen María, con todos los dones, con todas las gracias, con todo lo que nos consigue ella, y ahora también con Luisa, porque gracias a ella tenemos el conocimiento y la posibilidad de poder accesar a este reino, ¿sí? Entonces dice, casi como me serví de mi humanidad, voy a repetirlo, como velo para esconder mi divinidad, y para tenerte a mi disposición te he segregado de todo. Te he confinado dentro de una cama y por tan largos años para darte las sublimes lecciones sobre mi eterno fiat y hacerte beber sorbo a sorbo sus conocimientos y su vida. La historia larga de él requería tiempo para narrártela y hacértela comprender. Esta es otra cosa que debemos tener muy, muy claramente en la mente. Se necesita tiempo para comprender la magnitud de lo que es la divina voluntad. No es algo sencillo. Si Luisa, con la presencia continua de Jesús, se tardó, ahora Jesús nos dice que, bueno, en ella se tarda tanto porque es el construir, y que una vez que ya haya construido, las siguientes personas, o sea, nosotros, ya será mucho más sencillo porque será como hacer una copia fotostática. Pero de todas maneras se lleva tiempo. Así que no corramos prisas en esto de la divina voluntad y vayamos acercándonos cada vez más, para ir ensanchando este conocimiento y teniendo cada vez más esa plenitud de profundidad en lo que Jesús nos dice. Dice, yo puedo decir que he hecho más que en la creación y redención, porque mi querer encierra la una y la otra, y es principio y medio de ellas, y será fin y corona de la creación y redención, en modo que sin mi voluntad, no conocida ni reinante y dominante sobre la tierra, nuestras obras serán obras sin corona e incompletas. He aquí el por qué tanto interés de hacértela conocer. Nuestras mismas obras, hechas con tanto amor y magnificencia, están bajo la opresión de un gemido inenarrable y casi bajo una humillación profunda, porque la vida, la sustancia esencial que esconden, no es conocida aún. Se conocen los velos, las exterioridades de la creación y redención, pero la vida que esconden es ignorada. ¿Cómo pueden dar la vida que esconden y los bienes que poseen? Por eso nuestras obras suspiran
reclaman sus justos derechos que sea conocida mi divina voluntad. Aquí debemos recordar las palabras de San Pablo, cuando dice que toda la creación gime con dolores de parto. Claro, porque esto es lo que está esperando, esto es lo que la creación quiere, que la criatura vuelva a tener en ella esta divina voluntad para poderle entregar todos los bienes que posee y que los posee para nosotros, para entregarnos a nosotros, no para ella. No, la finalidad de todos los bienes no es para la creación, para las cosas materiales, sino es para la criatura. Dice, pero la vida que esconden es ignorada. ¿Cómo pueden dar la vida que esconden y los bienes que poseen? Por eso nuestras obras suspiran, reclaman sus justos derechos, que sea conocida mi divina voluntad. Ah, sí, solo ella será la gloria, la corona imperecedera y el cumplimiento de nuestras obras. Ahora, tú debes saber que yo me encuentro en ti escondido, con el dolor en el corazón como me encontraba en los últimos años, cuando mi humanidad vivía acá abajo sobre la tierra, y yo, Verbo del Padre, estaba escondido en ella. Después de tantos sacrificios, después de mi tanto decir y ejemplos dados, miraba la tierra, miraba los pueblos y aún a aquellos que me rodeaban sin los efectos de mi venida a la tierra. Los frutos, los bienes de mi venida a la tierra escaseaban tanto que mi corazón era torturado al sentir que me rechazaban los tantos bienes que quería darles. Y acrecentaba mi dolor porque veía que habiendo cumplido en mi humanidad lo que debía hacer para redimirlos, estaba por partir para el cielo. ¿Cómo es doloroso querer hacer el bien aún a costa de la propia vida y no encontrar a quién dar estos bienes? Ahora, así me encuentro en ti. Miro mis y tus sacrificios. Miro el orden que he tenido, las tantas lecciones que te he dado, bastante para hacerte conocer mi divina voluntad, para formar su reino, y si no termino de decir es porque su historia es eterna, y lo que es eterno tiene su decir eterno, que no termina jamás, y que el decir de mi fiel se eterniza en el cielo. Miro a aquellos que te circundan y que saben lo que respecta a mi querer, sin verdadero interés de hacer conocer tanto bien. Esto es tremendo lo que está diciendo, y se refiere a los sacerdotes que tenían en su poder los escritos, porque son los que le circundaban, los que estaban cerca de Luisa, que sabían todo lo correspondiente al querer divino, pero que no tenían interés de publicar, de dar estos bienes, estos conocimientos a todos. Dice, miro tu misma humanidad que me sirve como cátedra donde imparto mis lecciones y que tú misma no puedes negar que me sientes mover en ti sensiblemente, hablar, sufrir, y que estoy propiamente en ti para formar mi reino y hacerlo conocer. Y mientras te miro, veo que ni siquiera tu humanidad debe estar por largo tiempo sobre la tierra. Y mi corazón siente la angustia del dolor porque el gran bien que quiere hacer mi divina voluntad ni siquiera es conocido. Sus conocimientos están como sepultados. Y que mientras quieren dar vida, felicidad, luz,
quedan como encarcelados entre yo y tú, y en los escritos que con tanta ternura de amor te he hecho escribir. Por eso, hija mía, compadece mi dolor, adora mis disposiciones de tenerte aún sobre la tierra. Yo sé que te es muy duro, y yo te compadezco. Y mientras nos compadecemos mutuamente, hagamos cuanto esté en nosotros para hacer conocer mi divina voluntad. Bueno, esto simplemente es una declaración tremenda que está haciendo Jesús de la necesidad que Él siente de que todos sus conocimientos se publiquen, se esparzan por toda la familia humana. Y terrible, más terrible todavía, el constatar esa reticencia de las personas, esa reticencia de los sacerdotes que estaban a cargo de esto y que no quisieron publicar. Y que todavía muchos años después del fallecimiento de Luisa, o sea, definitivamente no se quería publicar esto, se quería tener como una posesión de, no sé si decirlo de esta manera, como una forma de poder, porque se les limitaba a las criaturas el poder acceder a los escritos y nada más se les daban gotitas, cuando que Jesús quería que esto se esparciera por todo el mundo. Sí, por eso, hija mía, compadece mi dolor, adora mis disposiciones de tenerte aún sobre la tierra. Yo sé que te es muy duro, y yo te compadezco, y mientras nos compadecemos mutuamente, hagamos cuanto esté en nosotros para hacer conocer mi divina voluntad. Después de esto estaba haciendo mis actos en el querer divino, y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, mi fiat tiene su acto primero en nuestra divinidad, su acto primero en la creación y redención y en todas las cosas, y por eso tiene el justo derecho de dominar todo y de envolver a todos y de ser la primera rueda que moviéndose todo mueve en torno a sí y todo gira a su alrededor. Así que quien toma mi voluntad como vida toma todo, y conforme la primera rueda se mueve, así todas las cosas se dan al alma, tanto que no tiene necesidad de pedir, todas conforme giran en torno a mi querer se dan a ella. Por eso la cosa más necesaria es tomar mi divina voluntad, y si esto ha hecho todo y ha tomado todo, todo es suyo. Sucede como a una máquina. Si se mueve la primera rueda del centro de ella, todas las ruedas secundarias giran. Pero si no se mueve la primera rueda, todas quedan detenidas y no hay potencia o artífice que tenga virtud de mover las ruedas secundarias. Pero si se mueve la primera, por sí mismas las otras giran y hacen su oficio. Por eso la atención y el arte debe ser para la primera rueda. Todo lo demás viene de por sí. Así es mi voluntad. Quien la posee no tiene necesidad de nada. No tiene necesidad de nada. ¿Qué nos queda? Simplemente decir que bendito sea Dios, que ya estos escritos se han difundido por todo el mundo, que Jesús ya en ese sentido ya está colmado, su ansia ya está totalmente llevado a cabo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús suspirará en este momento?
que las personas se atrevan a leer, se atrevan a tener este conocimiento y que una vez conocido, ahora que tengan el pleno arrojo de llevarlo como vida y no dejarlo nada más como conocimiento. Eso es como el punto culminante. Así que amigos, aquí la dejamos con esta idea. El conocimiento tiene que ser forzosamente transmitido a la acción. O sea, que quede no como un conocimiento intelectual, sino que quede como un conocimiento que se lleva a cabo en nuestra vida. Hasta luego. Buenas noches.